El siguiente es el temario a tratar con los términos que llevan la letra T. T-wing o ala en T y ala cerrada o closet wing. Tabla tope. Tapa de cilindros culata. Telemetría, tensores. Titanio, tokens. Toma de tiempos con sistema electrónico. Toma dinámica. Toma NACA. Torque y par motor. Tracción 4x4. Transpondedor. Trayectoria ideal. Trompetas de admisión. Tubo de escape. Tubo sonda pitot. Túnel de agua o aceite. Túnel de viento. T-wing o ala en T y ala cerrada o closet wing. Es un elemento o adminículo aerodinámico de más o menos reciente aplicación, luego prohibido, pero al tiempo nuevamente permitido, aunque con ciertas limitaciones. Es de un plano horizontal y con un soporte central que le da la forma de letra T, por eso su nombre. Este apéndice, con perfil alar y remate, para disipar turbulencias en sus extremos, cumple funciones aerodinámicas, solidarias con el plano superior del alerón trasero, como en el caso de este Mercedes-Benz de 2017. Más elaborada, también sobre un Mercedes-Benz, pero de 2020. Esta es una variante con apoyo tipo montura y con una serie de diferentes ramificaciones centrales. Pero asimismo está la llamada ala cerrada o closet wing en inglés, a la que equivocadamente se la denomina igualmente como la anterior, ala en T o T-wing. Veamos un par de ejemplos aclaratorios. Esta de un Sauber del año 17. O esta otra variante, pero de doble canal, que equipaba un Force India del mismo año. La historia y origen de esta llamada ala cerrada o closet wing fue así. Junto a su coterráneo y también célebre pionero de la aviación Louis Blériot, Gabriel Voisin, que también fue conductor y diseñador en los grandes premios, crea el Blériot 3 en 1906, la primera aeronave con este tipo de ala cerrada y que, miniaturizada, como acabamos de ver, fue utilizada más de un siglo después en la Fórmula 1. Todo vuelve. Tabla tope. Luego de muchos cambios en el reglamento técnico que venían eliminando ayudas electrónicas de todo tipo, sumado a que hubo serios accidentes, en parte debido a eso, la FIA implementa la colocación de una tabla en el fondo del chasis, con el fin de que el monoplaza no descienda más que dicho tope, que imponía este elemento justamente desde ese Gran Premio de Alemania de 1994. Se introduce un escalón inferior y central y longitudinal formado por una placa de madera dura que controlaba antes y después de cada Gran Premio y no debía sufrir alteraciones mayores al 10% de su peso y espesor, bajo pena de exclusión. La imagen muestra la ubicación de esta tabla tope en un Benetton B194. Actualmente se busca reemplazarla por otro material que no sea la madera. Tapa de cilindros y culata. Tapa de cilindros de un venerable Cosworth DFB V8 de 3.000 centímetros cúbicos. Estos elementos son en la Fórmula 1 generalmente fabricados en aleación de acero o aluminio. Se ajustan a la parte superior del bloque de la planta impulsora, sobre los pistones y cierra de forma hermética la parte superior de los cilindros, porque es allí donde se efectúa la combustión de los gases. Generalmente también contiene las válvulas de admisión y escape. Telemetría. La telemetría es básicamente la adquisición de datos, un aspecto muy importante para todo técnico
diseñador, proyectista, motorista o aerodinamicista de los grandes premios y la Fórmula 1. Sus orígenes fueron muy cavernícolas porque apenas nacía la computación, o luego arcaica, debido a que la computación no estaba desarrollada o comenzaba a hacerlo. No es una tarea fácil, pero trataré de contarles esta historia de la forma más breve posible. El profesor Everam von Eberhorst trabajó en todos los diseños de los años 30 y fue director de proyectos y desarrollos de la Auto Union. Este doctor austríaco realizó ensayos y pruebas sobre estos monoplazas, luego de mediados de la década del 30, con un sistema de registro de datos tales como aceleraciones, RPM, comportamiento de la caja de cambios y parámetros de puntos de frenaje. Muy activo en el diseño, tanto civil, deportivo como también armamentístico, cuando colaboró en el equipo de los misiles B-1 y B-2 en la Segunda Guerra Mundial, en el Centro de Investigación de Peenemünde, donde capitalizó una información que luego publicó en Gran Bretaña. Una serie de investigaciones sobre constantes ecuaciones bajo definiciones matemáticas en el registro de datos. Esta información llegó a la Aston Martin cuando el profesor participó en el diseño de un modelo de la marca. Estos trabajos impulsaron a un gran diseñador que fue Tony Root cuando estuvo en la BRM, quien tenía estrecho contacto con Aston Martin para aplicar sobre un monoplaza de Fórmula 1 por primera vez un sistema electrónico de registro de datos. Un pesado y voluminoso sistema que se utilizó en pruebas sobre finales de 1964 a principios del 65, montado sobre la caja de cambios de un modelo PRM 261. Se trataba de un antiguo método que registraba la información desde un trazador y aplicaba lo registrado sobre papel. Por esas épocas, en América del Norte, los estadounidenses comenzaban a desarrollar lo que los europeos habían dejado de lado y que finalmente, evolucionado, fue lo que desembocó en los sistemas telemétricos de la actualidad que se utilizan en la Fórmula 1. Dentro del programa que partió de la base de la Lola Cars de Eric Broadley, con soporte de la Ford Motor Company y que desembocó en el exitoso GT40 de SP para Le Mans, en 1966 se montó y utilizó sobre un J-Car un sistema electrónico de adquisición de datos. Este fue el primer y precursor avance en materia de medición electrónica por ordenador, entregando información relacionada a la medición de la velocidad, las curvas de potencia, aceleración, frenado, posición del acelerador, ángulo de volante, RPM y tiempo de vuelta. Durante el mes de agosto de 1967, Firestone disponía de un sistema de adquisición de datos muy avanzado para la época. Atento a esto, Colin Chapman, cuando no, se contacta con la empresa de neumáticos y le solicita montarlo en el Lotus 38 Ford que había utilizado Jim Clark en Indianápolis tiempo antes. Las pruebas fueron satisfactorias tanto para Lotus como para Firestone, pero el problema radicaba en que el sistema pesaba varios kilos. Si bien las pruebas continuaban de forma aislada, por ejemplo en Sport Prototypo, Trans Am o incluso en Fórmula 3, pero en la mayoría de los casos se trataba solo de sensores aislados, como por ejemplo en la misma Fórmula 1 a través de los japoneses del equipo Maki. Pero Goodyear y la nombrada Firestone siguieron desarrollando estos, para la época, complejos sistemas de adquisición de datos. Así fue que la casa de Akron, Goodyear,
prueba durante las prácticas para la edición de 1974 de las 500 millas de Indianápolis un dispositivo que podía recoger 14 datos diferentes. Lo hizo sobre un Coyote Ford que conducía a J. Foyt, su principal impulsor, no siendo utilizado en carrera porque el conjunto instalado pesaba unos 15 kilogramos. Este sistema fue muy alivianado y un McLaren Offenhauser lo utiliza por primera vez en competición un año después, también en las 500 millas de Indy, o sea, en 1975. En 1970 había sido contratado por Goodyear un ingeniero electrónico doctorado en física y química llamado Carl Kempf, quien había colaborado grandemente con los sistemas antes detallados. Al tiempo y poco antes de mediados de dicha década, estaba destinado al departamento de competición en Europa de la marca estadounidense de neumáticos. Ahora tenía a su disposición todo el tiempo que deseara para optimizar las prestaciones de los productos de la bota alada, sobre todo en la Fórmula 1. Así fue como a través de numerosas conversaciones hubo 4 equipos que se interesaron en el desarrollo de su sistema electrónico de adquisición de datos. Ellos fueron Mauro Forghieri de Ferrari, Derek Garner y Ken Tyrrell, Tony Southgate de Shadow, Richard Dibila y Wilson Fittipaldi de la escudería Fittipaldi Copersucar. Forghieri, ánimo tradicionalista y poco afecto a los grandes cambios, no prosiguió con la nueva idea. La gente del equipo brasileño estaba enfrascada más que nada en hacer una actuación al menos decorosa con su nuevo equipo. Tony Southgate agenda la aplicación para más adelante y quedó Ken Tyrrell. Finalmente, Derek Garner, a la izquierda, ya tenía en la cabeza la idea de un monoplaza de 6 ruedas y cuando acordó con Goodyear el planteamiento de 4 pequeños neumáticos directrices, para el que sería el modelo Tyrrell P34 de 1976. Fue quien finalmente reclutó al citado ingeniero electrónico Carl Kempf a la derecha de la foto. En 1977 el sistema fue montado en el 6 ruedas para pruebas. De todas formas, no se sabe a ciencia cierta si fue el Tyrrell 008 de 1978 el primer Fórmula 1 en utilizar la adquisición de datos en competencias, ya que Southgate, que nunca dejó de tener en cuenta esta solución, equipa su diseño con un procesador de la compañía Zilog, instalado en el Arrows FA1 del 78. Aquí, justamente Tony Southgate, cuando sus tiempos en el equipo Shadow. A partir de aquí ya se comenzaban a utilizar procesadores de 32 canales, aunque en carrera se usaban muy pocos canales debido al peso del sistema. Pero así como se fue optimizando, también aparecían distintos tipos de sensores que aumentaban la adquisición de datos de distintos componentes. Aunque si bien el primer sistema telemétrico del Tyrrell 010 de 1980 fue el primero, no se pudo utilizar en competencia, hasta que aparece la telemetría más o menos como hoy la conocemos, cuando Brabham y BMW la utilizan por primera vez en 1981. Fue cuando BMW introduce por primera vez, luego de intensos estudios y colaboración con la Messerschmitt y la Bell-Club-Blochum, instalando un sistema de adquisición de datos en el Brabham BT51 durante pruebas en el circuito de Silverstone. Gordon Murray, el sudafricano diseñador de los Brabham, fue su principal impulsor. Un furgón acompañó todos los pasos del Brabham BMW. Claro que no se trataba de un camión ordinario, del cual muchos periodistas no sabían nada,
sino de una verdadera central receptora de datos. Este móvil estaba dotado de varias centrales que captaban teletransmisiones mediante un sistema de 8 canales enviados desde la caja negra alojada en el monoplaza en tiempo real, pero que se limitaba a una determinada poca cantidad de vueltas. Este sistema telemétrico montado se presenta oficialmente en carrera recién durante la temporada de 1982. Desde entonces, los aportes destinados por distintas empresas y acompañamiento de la FIA y los distintos equipos permitieron llegar a los niveles tecnológicos de la actualidad, incluida la seguridad. La adquisición de datos siempre fue una búsqueda de los ingenieros debido a su gran utilidad, pero con la aparición de la ECU primero y luego su normatización por parte de la FIA, luego de mediados de los 2000, no solo que se llegó al almacenamiento de los mismos, sino también el control de innumerables funciones vitales en un monoplaza. La telemetría de un Fórmula 1 actual utiliza aproximadamente 300 canales de información que llegan a los técnicos en boxes y la factoría del equipo. Una información que supera largamente el 1.000.000 de datos cuando finaliza un gran premio. Tensores. Los tensores, cables o amarras de diferente variedad han sido utilizados a través del tiempo como útiles sujeciones de distintos elementos y realizados en distintos materiales. En su momento, para asegurar soportes de alerones, como el caso de este Matra de 1969 en acero. Los de Kevlar en esta imagen del Jordan de 1991. Los de Ceylon, que van anclados al piso del difusor de este Red Bull de 2019. Y los de este Mercedes-Benz de 2022, intentando contrarrestar el efecto rebote. A partir de 1998 se implementó en el reglamento la inclusión de tensores para las ruedas, los cuales van sujetos a los anclajes de la suspensión con el objetivo de que en lo posible y ante un accidente, éstas no se desprendan. En 2011 se normatizó doble sujeción de ruedas. Es notable como en este McLaren de 2016 y que pese al terrible impacto, las ruedas no se hayan desprendido. Titanio. A más de un siglo de que Matthew Hunter lo preparó por primera vez por reducción, este metaloide es utilizado como material estructural por su resistencia y liviandad, por ser más resistente que el acero y mucho más liviano. Lingotes de titanio listos para maquinar. Aparecido en la categoría a finales de la década del 50, su utilización estaba condicionada en Europa a las entregas de componentes fabricados en Estados Unidos. Así, y pese a su alto costo, poco a poco fue masificándose, utilizándoselo a través del tiempo en gran variedad de elementos y componentes, desde bielas para los pistones, pequeños conductos para disipar calor, colectores, hasta topes o placas en la parte inferior de los monoplazas para protegerlos de impactos directos con la pista, cuando sus patines despiden chispas y demás, etc. En 1967, Len Terry hace debutar su diseño, el Eagle T1G, utilizando en su chasis bastante titanio y también componentes de magnesio. Aunque apareció, como ya dije, en la categoría en la década del 50, este ideario de imponer de forma profusa la utilización del titanio en los chasis y que hubiera influido en las fisonomías,
no se desarrolló por sus altos costos. Este tema se pudo manejar por el gran apoyo que tenía el equipo por parte de Goodyear, utilizando un proveedor de la firma de Herbert Titanium. Tokens. Con la introducción de las unidades de potencia híbridas V6 turbo de 1600 centímetros cúbicos a partir de 2014, la FIA estableció, con el objetivo de mitigar costos, una norma de homologación por la cual se regulaba el desarrollo de las plantas impulsoras. Comunicado de prensa del ente rector. Pero debido a la importancia superlativa que fue tomando el tema motorístico por encima de otros, y que además no se bajaron los costos de desarrollo como se pensaba, fue a partir de 2017 que este sistema de determinada cantidad de mejoras técnicas permitidas por temporada se eliminó. Toma de tiempos con sistemas electrónicos. Los mecanismos a través de sistemas mecánicos tradicionales en la toma de tiempos, como los cronómetros manuales, por ejemplo. Aún los más caros, que valen un par de cientos de dólares, nunca son tan exactos en comparación con sus análogos electrónicos manuales, que cuestan apenas unos $10 o menos, porque ninguno de sus órganos es totalmente insensible a la temperatura, la humedad o el magnetismo. Además, fueron suplantados por estos últimos debido no solo a su mayor exactitud, sino a su multiplicidad de funciones. Este fue el primer cronómetro electrónico análogo portátil de Heuer, que fuera utilizado en Sport Prototipo y Fórmula 1. Recién en 1971 llega a los grandes premios un sistema capaz de medir diferencias en milésimas de segundo con total y certera precisión a través de procedimientos, esta vez totalmente electrónicos. Fue el equipo Heuer Centigraph, denominado Le Mans, operado por personal de la compañía suiza. Aplicado a partir de 1974, este último fue el ancestro directo de los métodos actuales de toma de tiempos en la categoría. A este de Heuer lo sucedería otro sistema producido por Olivetti. Era el elaborado Olivetti P6060 que imprimía los datos. También formaba parte del hardware, un generador de símbolos numéricos, el monitor de control y los terminales distribuidores de información. Al poco tiempo lo reemplaza otro medio que reunía a la Olivetti en colaboración con la Longines. De esta forma se implementaba en los 80 un método estructural de adquisición de datos en el control de toma de tiempos a través de ondas de radio, que sería el antecesor directo, obviamente con optimizaciones electrónicas importantes de por medio, ahora sí, del sistema empleado hoy día. El sistema auxiliar lo integraban la célula infrarroja junto con el equipo Tele-Longines 80, que tomaba tiempos a las milésimas de segundo, además de la cámara electrónica que registraba el paso de los monoplazas, acumulando las imágenes en el software Video Longines en tiempo real a un monitor y de él a los equipos. A partir de luego de mediados de los 80, la empresa Heuer, ya absorbida por la TAG, Technics d'Avant-Garde, comienza su incursión dentro de la Fórmula 1 a través del equipo McLaren. Su notable eficiencia y tecnología produce como resultado que, a partir de 1992, reciba la propuesta de la FIA para transformarse en cronometrador oficial de la Fórmula 1, mediante un sistema de detección y ubicación por GPS, que garantiza una precisión de 1/1000ª de segundo. Aquí, dicho dispositivo, a mediados de los 90, en su posición de monitor desmontable desde un soporte barral superior. Desde 2010 lo fue Hublot y desde 2013 lo es Rolex.
y en principio bajo un contrato de una década de vigencia, con un desembolso estimado en los 350 millones de dólares. Toma dinámica. Las tomas dinámicas de aire que se utilizaban en el pasado eran simplemente elementos que forzaban la entrada del aire directamente a las zonas de las trompetas de admisión del motor. Como por ejemplo esta de un Mercedes-Benz W196 de mediados de los 50, ubicada debajo del capot del motor. Así, en el pasado, estas lograban su cometido solo a medias, ya que si bien forzaban una determinada cantidad de aire a la zona de los carburadores, este circulaba a velocidades tremendas y provisto de partículas nada saludables para los órganos del motor. En una segunda generación ya se trataba de tomas de aire elevadas, o sea, de caudal continuo, primero aparecidas en prácticas en 1961 sobre una Ferrari 156. Después, como se observa en esta imagen, las impuso el Matra MS-120 en 1970 durante un Gran Premio oficial. Luego, paulatinamente, se fueron masificando y aparecieron las de tercera generación, algunas con formas elefantiásicas, y su función ya fue totalmente diferente. Como la de este Lola, y a su lado la de Ligier, ambos de mediados de los 70. Seguramente las más grandes que hayan existido en la categoría. Estas tomas dinámicas de tercera generación, y a diferencia de las anteriores, forzaban la admisión de aire a una cámara tranquilizadora, y allí sí el fluido, en estado de semi-reposo, era succionado por las trompetas de admisión. Hubo épocas en que se limitó su aplicación, luego se dejaron de utilizar para después reintroducirlas, y si bien han evolucionado, las actuales no son muy distintas a las del pasado. Diagrama de una toma dinámica actual. Toma NACA. En el diseño de 1940 y el primer lustro del 50, la NACA, National Administration for Aeronautic Construction, luego convertida en NASA, National Advisory Space and Aeronautics, realizó una gran cantidad de estudios y experiencias dentro del área de los sistemas de admisión de aire, ya que se comenzaba a tomar impulso sobre todo lo relacionado a lo que estaba por llegar, es decir, los aviones a reacción. Es así que, años después, la categoría tomó tal concepto y colocó en sus monoplazas dichas entradas de aire o tomas NACA, dado que tenían la ventaja de requerir conductos cortos, de no permitir la succión de cuerpos extraños, ofreciendo también menores pérdidas internas y resistencia aerodinámica externa muy baja, y mucho menor que una toma externa o toma dinámica. Utilizada en la categoría a partir de la década del 50. Aquí, las enormes y distintivas tomas NACA que utilizaba la Ferrari 312 T2 de 1976. El desideratum de una toma NACA es la de obtener la mínima presión de recuperación que una entrada de aire combinada con conductos cortos, propio de tomas dinámicas y resistencia aerodinámica mínima, debido al resultado que entrega en lo referente a capa límite. Torque o par motor. Un motor de combustión interna produce su propia presión de trabajo en un periodo de tiempo. Su rendimiento no es óptimo ni a bajo ni a alto régimen. Es así que a un régimen determinado el motor alcanza sus condiciones de funcionamiento ideales, llamado régimen de par motor o máximo torque. Por consiguiente, ya que el motor debe transformar
su alimento en energía mecánica en forma casi instantánea, resulta que su mejor par está disponible a régimen intermedio, donde el llenado de los cilindros es mejor. A ese régimen el motor le da al monoplaza el máximo poder de aceleración. En esta imagen de un auto Union de mediados de los 30 se hace evidente el bestial torque de aquel motor de 16 cilindros y más de 500 HP. Tracción 4x4. En la historia de la competición, el primero en instaurar la tracción integral por medio de la mecánica a través de un motor a explosión a una caja de velocidades, su respectiva transmisión, etc., fue el Speaker 60 HP de 1902. Luego, con el correr del tiempo, vinieron varios de distintos género y categoría, pero aquí me ocuparé de los ejemplos que se dieron en la Fórmula 1. Por tal motivo, se podría decir que el primer monoplaza de la categoría con tracción integral fue el Cisitalia P360 con motor Porsche, que, aunque se inscribió en la competencia argentina del 53, nunca llegó a competir en ningún gran premio oficial, y que databa de unos años antes de comenzado el Campeonato Mundial en 1950. Estaba equipado con un dispositivo que dotaba al diferencial con un selector que permitía optar por tracción trasera convencional, 4x2, o tracción en las 4 ruedas, es decir, 4x4. Alguna vez don Clemar Bucci me contó que lo pasó de la tracción convencional a la total y a no ser porque iba despacio, hubiera terminado chocando, tal el cambio de reacción del Cisitalia P360 Porsche. La fábrica de maquinaria pesada industrial que produce tractores, oruga, palas mecánicas, motoniveladoras, tractores para el campo, etc., llamada Massey Ferguson, una vez fabricó también un monoplaza con tracción en las 4 ruedas. La empresa subsidiaria tenía el nombre de Harry Ferguson Research Limited. Harry Ferguson sobre uno de sus productos, los que probaba personalmente, aún en el caso del Fórmula 1 4x4 que llevó su nombre. La historia data de fines de 1960 y principios de 1961, y el proyecto correspondió al exconductor Fred Dixon, quien necesitó los servicios de un ex diseñador de la Aston Martin llamado Claude Hill. Ambos convencieron a Tony Rolt, quien era director del departamento de diseño y experimentación de la Massey Ferguson. El modelo se denominó Ferguson P99 y tuvo una muy breve campaña en la categoría. Tiempo después, BRM aceptó un ofrecimiento de la Ferguson con respecto a la tracción integral. Tony Root, diseñador de la BRM. Durante el año 1964, el modelo denominado como BRM P67, basado en una célula P261 y con aplicaciones de un P57, utilizó el sistema de transmisión del Ferguson P99 en un motor P56, montado inversamente. Se lo inscribió para los grandes premios de Gran Bretaña y Alemania de 1964, pero finalmente no fue de la partida. Al tiempo que el proyecto fue abandonado. Tenemos ahora que desplazarnos unos años, coincidentemente también a un Gran Premio británico, pero de 1969, en donde la técnica aplicada de Ferguson siguió vigente y nos encontraremos nada menos que con 4 casos a la vez. Esos fueron el Lotus 63, este monoplaza fue la evolución de otro de tracción integral, el Lotus 56, pero para las 500 millas de Indianápolis, tiempo antes. Proyectado por Colin Chapman. El McLaren M9A, que junto al Lotus compitió, diseñado por el suizo Joseph Anton Marquardt.
el Matra MS-84, que además de competir terminó siendo el único monoplaza 4x4 en la historia en puntuar durante un gran premio oficial de Gerard Ducarouche. Por último, un ignoto Cosworth, que no pudo ser de la partida ni tampoco en gran premio oficial alguno. Obra de un joven Robin Herd con la ayuda de John Thompson. Además de un Brabham BT-27 con motor Repco, creado por la exitosa dupla oceánica compuesta por Ron Tauranac y Jack Brabham. Se trató de un diseño de Tauranac basado en una célula BT-26, pero no llegó a concretarse. El Matra MS-84 tal vez haya sido el programa de desarrollo más consistente en la categoría durante el transcurso del final de esa década. Matra Sport, a través de Jean-Louis Caussin, ya había experimentado también con una tracción integral un año antes, 1968, con un proyecto basado sobre un chasis MS-11 con motor MS-9, el cual no prosperó, ya que contaba con un sistema, muy complicado que era hidráulico. Mauro Forghieri diseña en 1970 la Ferrari 312B, la cual, y en contra de los deseos de Don Enzo, fue en principio para montar un sistema de tracción integral, el cual ya estaba siendo desarrollado por la Fiat, pero no pasó de los planos y terminó siendo un monoplaza tradicional. Así entonces culmina esta recorrida por aquellos F1 4x4, comentando finalmente que, si bien estos sistemas nunca abandonaron el campo de la experimentación, los equipos dejaron de lado la investigación, alarmados por la notable diferencia de peso con respecto al sistema convencional. Transpondedor. Dicha denominación es la mezcla y fusión de las voces en idioma inglés, transmitter, transmisión, y responder, respondedor. Se trata de un dispositivo que generalmente, y por una cuestión de exactitud, va ubicado exactamente en la parte longitudinal media del monoplaza y emite señales de distinta frecuencia entre sí en respuesta a otras. Utilizado sobre todo en comunicaciones satelitales en la Fórmula 1, su aplicación es necesaria desde el punto de vista de la localización y posicionamiento del monoplaza y su consiguiente desenvolvimiento en pista, a través de una ubicación milimétrica útil para todo tipo de aplicación, tanto de comunicación como de información, desde cronometraje hasta para las cámaras de transmisión. Estos transpondedores activos, también existen los pasivos, emiten señales de distinta frecuencia entre el emisor y el receptor, entrada y salida. Por su enorme alcance y casi nula interferencia, es un sistema óptimo para la categoría. Trayectoria ideal. Dentro de los límites de la pista, existe una trayectoria ideal, por la que el conductor evoluciona mientras gira. De esa manera, y para resultar más rápido, circula por ella. Ahora bien, un monoplaza recorre su trayectoria ideal de forma aparente y no la real del recorrido de un determinado circuito. Gracias a esta vista aérea se puede comprobar la huella que los neumáticos de los karts han dejado luego de circular por esta pista, quedando la trayectoria ideal totalmente engomada. Visto el ejemplo de la imagen, entonces, tomemos la extensión de cualquier circuito que recorre la Fórmula 1 en una temporada. El mismo tiene determinada extensión, porque es la medida oficial de la FIA, de acuerdo a su recorrido medido durante el mismo. Se estima por el centro de su pista, y no descarto que en algún caso lo sea de su perímetro externo. Por eso digo que esto es lo real. Lo aparente, en cambio, es la distancia recorrida
por una trayectoria ideal por parte de un monoplaza y que es algo muy distinto, ya que va de borde a borde de la pista. Entonces, eso significa que si se recorre un circuito por su trayectoria ideal, no se lo recorre en su longitud total. Trompetas de admisión. Se le dice así a una de las cavidades que van a la válvula de admisión y al tener la forma de dicho instrumento de viento, se lo llama coloquialmente como trompetas. Sobre ellas están los inyectores de gasolina. Hay una trompeta de admisión por cada cilindro y de acuerdo a la época y tipo de motor, han variado su diámetro y longitud. Desde hace muchos años, los motores de la categoría no utilizan los llamados colectores de admisión. Y la ventaja de no utilizarlo es que esta opción permite disponer de una admisión variable. Tubo de escape. En la Fórmula 1 actual ya no queda prácticamente nada que se haga de forma artesanal. Y una de esas pocas excepciones son los escapes. Sistema de escapes Ferrari. La temperatura a la que llegan algunos sectores de los escapes sería suficiente para derretir algunos metales, como por ejemplo el bronce, la plata y el oro. Por él se evacúan los gases del motor. Está compuesto por un entramado de tubos y cada uno de ellos es para cada cilindro, respetando una determinada simetría, tanto en diámetros como en longitudes, aunque asimétrico en sus ondulaciones, para finalmente unirse a un solo conducto final. Sus formas parecen caprichosas, pero tienen un diseño extremadamente estudiado, y por lo tanto se necesita de genuinos artesanos mecánicos de los metales y las soldaduras para darle su característica forma definitiva. Tubo sonda pitot. Este sensor, utilizado previamente en las embarcaciones, medición de flujos hidrodinámicos, y en la aviación, medición de flujos aerodinámicos, es utilizado en la categoría desde hace muchos años y sirve para medir velocidades en los flujos de aire, recabando y proporcionando datos de suma utilidad para los proyectistas. Aunque puede ir colocado en varios sitios, generalmente se encuentra sobre el morro, formando batería con otros sensores y antenas, como se observa sobre este Mercedes-Benz W05 de 2014. Creado por el físico e ingeniero francés Henri Pitot en el siglo XVIII, esta sonda, dirigida en el sentido del flujo, permite medir la presión estática en un fluido. El dispositivo está perforado con pequeños orificios laterales, suficientemente alejados del punto de parada, punto del flujo donde se anula la velocidad, para que las líneas de corriente de aire sean paralelas a la pared. Sobre el morro del Mercedes-Benz de 2022, aquí combinado con una sonda Kiel en su parte superior. En otro apartado de este glosario técnico se detalla la sonda Kiel. Este sensor ocasionalmente está combinado con otra sonda de presión de impacto, perpendicular a la dirección de flujo, formando una sonda de presión cinética. Este dispositivo, situado en un lugar de poca turbulencia, permite medir la velocidad de avance con respecto al aire. Túnel de agua o aceite. El túnel de agua o aceite es más viscoso y denso que los túneles de viento. Además, la hidrodinámica está emparentada con la aerodinámica y es por eso que algunos resultados en los túneles de viento, comparados con los de agua o aceite, son analógicos y perfectamente aplicables entre sí, puesto que
En la mecánica de fluidos, dichos fenómenos son materia de estudio constante y de consulta por la evolución misma de la materia. Imagen que grafica un ejemplo concreto del efecto generado en el medio líquido por un cuerpo cuando lo surca en su avance. Los equipos de Fórmula 1 vienen utilizando esta aparatología desde hace algunos años, sobre todo porque la inyección de colorante de contraste y su paso por la maqueta que está introducida en el líquido que circula permite ver de forma mucho más detallada su acción sobre las distintas superficies, las cuales son comprobadas luego con la inclusión de la parafina o flow beast, cuando el monoplaza ya se encuentra circulando en pista. Túnel de viento. El túnel de viento es una estructura indispensable para el diseño aerodinámico de un Fórmula 1, aplicado desde 1909 en la competición por la dupla Armand Peugeot y Alexandre Gustave Eiffel, sí, el de la famosa Torre de París. Luego por Fiat en los años 20 y los alemanes de Benz, y seguidamente en los Auto Union y Mercedes-Benz. Luego del comienzo del Campeonato Mundial en 1950, siendo época en que los desarrollos en túneles de viento eran casos muy puntuales, utilizados por unos pocos, como los británicos de Jaguar. Luego aparecieron los de un par de universidades inglesas, o recién después de mediados de la década del 60, la Specialized Moldings Limited, que era por esas épocas manufacturera de una buena cantidad de carrocerías de fibra de vidrio, fiberglass, para los Fórmula 1 y otras categorías, porque realizó su propio túnel de viento para atender a su clientela, puesto que prácticamente casi nadie disponía de instalaciones semejantes. Luego fueron apareciendo otros de distinto y variado origen, siendo que el primer equipo de la categoría en contar con uno propio fue Brabham entre 1981 y 82. Los túneles de viento que utiliza la Fórmula 1 son denominados como de circuito cerrado, con turbinas de flujo axial. En la imagen, interior del túnel de viento de última generación de la escudería italiana. Para recrear las condiciones requeridas, un túnel de viento cuenta prioritariamente con una gigantesca turbina, que introduce aire acelerado en un receptáculo que alberga una maqueta de un monoplaza, recreando además, por medio de distintos y numerosos dispositivos, la velocidad de los flujos de aire, las turbulencias que pueden despedir otros monoplazas, el viento aplicado en diferentes direcciones, condiciones de humedad, temperatura, etc. Y por último, también se recrea la pista, ya que la superficie donde está apoyado el modelo se desliza por un sistema de rodillos, contando no solo con ondulaciones, sino que también con diferentes tipos de abrasividad. Un túnel de viento es hoy día la única aparatología que puede recrear las condiciones con que el monoplaza se encontrará en pista cuando salga a girar. Y a diferencia de otras épocas, prácticamente todas las escuderías cuentan con uno propio. Una aplicación indispensable desde la introducción de una mejor tecnología informática, luego de mediados de los 80, es la utilización masiva de la dinámica computacional de fluidos, una herramienta computacional que trabaja de forma hermanada y solidaria con el túnel de viento. Estructura exterior de un túnel de viento actual, en este caso también de Ferrari. Pero en los últimos años, primero en Estados Unidos y luego en Gran Bretaña,
se ha estado invirtiendo el principio del túnel de viento, es decir, funcionando de manera opuesta a un túnel de viento convencional. O sea, en vez que el monoplaza esté estático y el viento soplando, ahora se ensaya con un monoplaza avanzando a determinadas velocidades en el interior de un túnel. Se trata de conductos ferroviarios en desuso y acondicionados para tal fin, como este de Catesby. Te encuentro en el próximo capítulo, el 12, que es el último de este glosario diccionario técnico de los grandes premios y la Fórmula 1.